Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a revisar hoy día un tema sumamente importante. Por esta vez no les voy a presentar el caso clínico porque les voy a dar un panorama, ¿no es cierto?, de lo que podemos encontrar cuando nosotros evaluamos el abdomen. Eh, Les quiero decir que el dolor abdominal es una de las molestias frecuentes que no solamente van a tener ustedes que atender en la consulta externa, en la consulta particular, inclusive en el domicilio, van a ustedes a verse, como se llama, de repente, precisados a determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Y por supuesto, esta molestia que es tan común, ¿no? Se puede observar, pues, con una gravedad diferente, desde dolores que no son tan importantes, ¿no es cierto?, que a veces ni siquiera tienen una base orgánica, ¿no? Muchos dolores abdominales no tienen base orgánica, ¿no es cierto?, hasta aquellas situaciones en las cuales el abdomen, obviamente, pues, está atravesando por un problema bastante severo y que requiere un abordaje, un diagnóstico rápido y un tratamiento igualmente rápido, ¿no? Que de otra manera, obviamente, podría conducir al paciente a una situación de alto peligro de un riesgo vital, ¿no? Entonces, esa es la situación. El examen del abdomen y los problemas del abdomen todavía siguen siendo un tema de bastante preocupación y de bastante difícil solución a veces, en algunos casos, ¿no es cierto? Muchas veces en la emergencia nosotros tenemos que decidir así de manera bastante rápida, ¿no? Y por supuesto tenemos que reunirnos a veces, tanto internistas y todos los médicos que quieran estar ahí para tomar una decisión, ¿no? Porque dentro de la escala de presentación de un abdomen, ¿no es cierto?, puede ser tranquilamente algo intrascendente, pero como les he repetido en algunas otras ocasiones, la decisión debe ser inmediata, ¿no? Porque el riesgo de vida del paciente está por encima. Entonces, nunca hay que quitarle la importancia a esta molestia que es sumamente frecuente, ¿ya? Es la situación más frecuente desde el punto de vista de tema gastroenterológico, ¿no? Y de medicina interna en última instancia, ¿no? El síndrome doloroso abdominal, ¿no? Entonces, para poder, ¿cómo se llama?, entender esto, voy a hacerles un panorama simplemente, ¿no? Esto va a ser complementado cuando se hace ya la parte semiológica de cada uno de los órganos intraabdominales que pueden ser responsables. La mayor parte de los órganos intraabdominales, cuando sufren patologías, va a expresarse bajo la forma de dolor, ¿no? Para eso es conveniente, aunque parezca de repente demasiado sencillo, determinar a qué nosotros denominamos abdomen, ¿no? El abdomen es la situación, es la área, un área somática, obviamente, que se encuentra en la parte anterior, ¿no?, y lateral, ¿no?, por debajo del tórax y por encima de la pelvis, ¿no? Entonces, a pesar de que los límites son aparentemente bastante precisos desde el punto de vista anatómico, pero desde el punto de vista clínico, semiológico, puede haber confusiones. Por eso es necesario tener en cuenta las relaciones de vecindad que tiene esta estructura, ¿no? Como dice la filmina, es la cavidad del cuerpo situada en la parte anterior, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la parte anterior es la más representativa, pero también las partes laterales y parte de la estructura del tórax en la parte posterior, perdón, del cuerpo en la parte posterior, pueden de alguna manera estar implicados, ¿no es cierto?, cuando se compromete alguna víscera intraabdominal y se expresa bajo la forma de dolor. La mayor parte de vísceras, obviamente, que se encuentran dentro del abdomen son vísceras, ¿no?, que pertenecen al aparato digestivo, pero hay que tener en cuenta las relaciones de vecindad que tienen. Por ejemplo, por la parte alta, ustedes el tórax, que ya lo estudiamos en otra oportunidad, ¿no? Y el tórax está limitado, obviamente, del abdomen bajo la presencia de los hemidiafragmas. Tanto hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, obviamente, están estableciendo el límite superior. Inmediatamente por encima, acuérdense ustedes, están las bases pulmonares. De tal manera, cuando la parte alta del abdomen manifiesta el paciente que tiene un síndrome doloroso, es conveniente que nosotros pensemos también
en estructuras vecinas, en este caso, obviamente, patologías de la base del pulmón. En la parte inferior, obviamente, el límite es el suelo pélvico, ¿no es cierto? Y por supuesto, en el límite del suelo pélvico existe una serie de otras estructuras. Fundamentalmente, en el sexo femenino están los órganos genitales internos, que pueden dar también problemas bastante importantes y de diagnóstico y de necesidad de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas relaciones para poder, apreciar adecuadamente, ¿no? O hacer una valoración adecuada del síndrome doloroso abdominal, ¿no? Entonces, el abdomen, tengan ustedes en cuenta que si bien es responsable de la de almacenar o de tener los órganos correspondientes al aparato digestivo, pero también, obviamente, hay otros órganos implicados, como por ejemplo el riñón, las glándulas suprarrenales, el aparato genital femenino, como hemos mencionado anteriormente, que también se comportan como órganos intraabdominales, ¿no? Entonces, en relación con el aparato femenino, la comunicación, obviamente, entre el suelo pélvico o los órganos pélvicos y el abdomen es a través, obviamente, de las trompas, es la única comunicación. Y por la parte alta, la comunicación con estructuras del mediastino, ¿no es cierto?, a través del esófago. Entonces, patologías esofágicas, patologías mediastinales, de alguna manera pueden también repercutir, ¿no es cierto?, en los órganos intraabdominales y ser responsable de repente de muchos síndromes dolorosos que pueden ser motivo de confusión, ¿no? Más aún hay que tener en cuenta que estas estructuras anatómicas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, la estructura que permite el pasaje del esófago, que es el hiato esofágico, ¿no? El hiato esofágico muchas veces puede, obviamente, dilatarse, ¿no es cierto?, y permitir el pasaje de vísceras abdominales hacia el tórax, ¿no? Es las famosas hernias hiatales, ¿no? Que van a dar inclusive pues, manifestaciones no solamente clínicas, sino también radiológicas que pueden confundir, obviamente, con patologías torácicas, ¿no es cierto? Otro elemento importante que van a ver ustedes, obviamente, que el hiato esofágico, conjuntamente con otras estructuras, intervienen para evitar que el contenido gástrico pase hacia el esófago, ¿no es cierto? Entonces, la incompetencia de estos elementos, que son varios, obviamente van a determinar un síndrome que ustedes han escuchado seguramente, el síndrome de reflujo gastroesofágico, ¿no? Que va a producir, pues, obviamente, el pasaje del contenido ácido del estómago hacia el esófago, produciendo una serie de fenómenos que están involucrados dentro de lo que se llama esofagitis, ¿no? Que tiene, pues, una presentación bastante amplia, desde una esofagitis aguda hasta inclusive puede haber ulceraciones e inclusive transformación de la mucosa esofágica por estimulación crónica, ¿no es cierto? Transformación en lo que se llama metaplasia esofágica y generar una alteración completa de la estructura, ¿no es cierto? Originando lo que ustedes seguramente han escuchado como el esófago de Barrett, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, como siempre, en todas las estructuras, puede haber compromiso de órganos vecinos que nos pueden de alguna manera hacer confundir, ¿no es cierto? Y por eso tener en cuenta la ubicación de estas estructuras, ¿no? En el tercio posterior del abdomen, obviamente, el límite, obviamente, está dado por las vértebras lumbares, obviamente, y el sacrocoxis. Entonces, desde ese punto, visto el abdomen, entonces hay que tener en cuenta otra situación. Cuando nosotros queremos, obviamente, tener por lo menos una idea de qué puede estar pasando en el abdomen de un paciente que viene con un síndrome doloroso, es bueno recordar las áreas abdominales, las zonas de proyección de los órganos. Las zonas de proyección de los órganos de alguna manera nos pueden orientar, ¿no es cierto?, frente a qué tipo de órgano se encuentra comprometido. Y ustedes saben perfectamente que para determinar la topografía abdominal se requieren puntos de referencia. Los puntos de referencia son importantes porque establecidos 2 puntos, obviamente se puede establecer una línea y la presencia de varias líneas van a determinar las áreas como están viendo ustedes, ¿cierto? Una línea, por ejemplo, que van ustedes a encontrar, o un punto de referencia que van a encontrar, es la parte más prominente de
digamos, de las costillas, ¿no es cierto? ¿No? El reborde costal, la parte más baja, es un punto de referencia, ¿no? Si ustedes ubican este punto de referencia conjuntamente del lado derecho con el lado izquierdo, pueden hacer ustedes una línea, obviamente, horizontal, que estoy mencionando acá y estoy señalando, ¿no es cierto? Es la línea, obviamente, horizontal subcostal, ¿no es cierto? Otra línea, otro punto de referencia es el punto de la que se llama el punto ilíaco, se llama el hueso ilíaco, ¿no es cierto? La cresta ilíaca. Una de las dos crestas ilíacas, obviamente, y se determina una línea, obviamente, también, ¿no? Transversal, horizontal, obviamente, ¿no es cierto? Paralela a la anterior. Estas líneas, obviamente, van a tener, obviamente, otro tipo de división cuando nosotros consideramos esta línea paralela, que va paralela a la parte media del abdomen de manera vertical, y no es otra cosa más que la prolongación de la línea medioclavicular que ya mencionamos nosotros tanto en patología respiratoria como patología de tipo cardiovascular. Entonces tenemos la línea medioclavicular izquierda, la línea medioclavicular derecha, ¿no? Y entre ellos, obviamente, se va a determinar estas áreas, ¿no es cierto? Son 3 áreas al lado derecho, 3 a la izquierda y 3 a la parte central, o sea, tenemos 9 áreas. Una situación importante que quiero decirles que la línea transversa superior, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, cuando hicimos topografía del tórax, obviamente pasa por la sexta articulación costo-esternal, a este nivel. En consecuencia, este tercio superior, que se llama hipocondrio derecho, tanto epicondrio izquierdo, obviamente, son áreas tanto respiratorias como digestivas. Entonces, y acá tienen un punto importante que les dije inicialmente. Una persona puede tener un síndrome doloroso en el hipocondrio derecho y, por supuesto, lo primero que van a pensar ustedes es de estructuras que se encuentran localizadas en esta área. Pero si ustedes se circunscriben única y exclusivamente a estructuras digestivas, van a dejar de considerar una parte importante del aparato respiratorio. Recuérdense que por encima del hígado está, obviamente, está el hemidiafragma y por debajo del hemidiafragma está el espacio subdiafragmático y por encima, obviamente, está la base del pulmón. Entonces, la base del pulmón, que obviamente en la parte en una toma lateral saben perfectamente es mucho más baja que una toma anteroposterior. De tal manera que un problema neumónico, un síndrome neumónico, por ejemplo, o una pleuritis de la base del pulmón, obviamente puede tranquilamente ser referida como dolor hipocondrio derecho. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Entonces, eso es la importancia. Entonces, la importancia de la topografía abdominal que les estoy mencionando es que nos sirve como una guía aproximada para ver qué estructuras pueden ser responsables del dolor. Es una importancia. La otra importancia es de que estas áreas sirven como referencia, tanto para la parte anamnésica como en el examen físico, ¿no es cierto? Entonces, es interesante cuando nosotros podemos localizar, podemos decir, el paciente viene con un dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, una de las características semiológicas del dolor que ustedes saben perfectamente es la localización del dolor. Entonces, para la localización del dolor, ¿no es cierto? Tenemos precisamente estas áreas, ¿no? Entonces, pero como los dolores a veces no son tan localizados, entonces nosotros podemos tener, obviamente, como referencia, de repente ya otro tipo de tema de división, ¿no? Pero siempre que sea posible ubicar las áreas es una gran ayuda. De repente en el interrogatorio va a ser un poco difícil, pero durante el examen físico del abdomen, tenemos que ser muy meticulosos en el examen físico del abdomen, porque la palpación, seguramente ya les han dicho, le puede ayudar a determinar qué estructura, qué área es la comprometida. Y, por supuesto, deducir qué órgano puede ser responsable del dolor basado pues en los datos anamnésicos y obviamente en los datos de exploración física, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. La otra, por supuesto, por favor, cuando ustedes tengan algún dato,
comunicar, tanto desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la anamnesis, y más aún dentro del punto de vista del examen físico, es bueno que ustedes obviamente tengan como referencia estas áreas, porque la terminología médica pues es bastante hermosa cuando nosotros utilizamos estas áreas, ¿no? No basta decir que el paciente tiene dolor abdominal, ¿no es cierto? El dolor abdominal tiene que estar localizado. Entonces, obviamente, si el dolor es bastante localizado, yo puedo decir, el paciente viene con un dolor mesogástrico. Y cuando ustedes hagan el estudio, van a ver ustedes que el paciente puede tener pues otra manifestación del dolor, que es la irradiación, ¿no es cierto? Entonces, el paciente tiene un dolor mesogástrico que se irradia al hipocondrio izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces, tienen ustedes una terminología bastante interesante para poder expresar. Y cuando ustedes pasan al examen físico, recuerden ustedes que durante la palpación hay dos fases. La palpación general, ¿no es cierto?, del abdomen, ¿no es cierto?, la palpación superficial, donde uno evalúa, obviamente, todo el abdomen de manera muy despacio, tratando de precisar las zonas dolorosas, ¿no es cierto? Y después uno pasa, obviamente, a hacer lo que se llama la palpación profunda. En la palpación superficial uno evalúa la sensibilidad, entre otras cosas, de la pared abdominal y, por supuesto, pues esta distribución topográfica me sirve para informar en la historia clínica en dónde está el síndrome doloroso. Y van a ver ustedes que en la palpación profunda lo que nosotros hacemos ya precisar más exactamente dónde es el origen del dolor. Entonces, en ese sentido, ustedes van a escuchar durante la parte teórica y bueno, y ojalá durante la práctica vamos a ver la exploración de los llamados puntos dolorosos. Los puntos dolorosos son áreas bastante precisas, obviamente relacionadas con la proyección de algunos órganos que se encuentran comprometidos. Entonces, esa es la doble utilidad que tiene, obviamente, ¿no es cierto?, la topografía abdominal. Acá tienen ustedes una representación de algunas estructuras, ¿no es cierto?, que pueden de alguna manera estar presentes, ¿no es cierto?, en estas áreas que hemos mencionado. Yo creo que de manera más precisa tienen ustedes acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la región mesogástrica, ¿no es cierto?, en la parte central, ustedes van a encontrar, pues, es la zona de proyección del epíplo, es la zona de proyección, obviamente, del meso, del yeyuno, ¿no es cierto?, ¿no? Aproximadamente en la parte como referencia superficial tenemos el ombligo y tiene todas estas estructuras que se encuentran presentes. Igual, cuando hablamos en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no?, también tenemos como referencia, ¿no es cierto?, algunos elementos importantísimos. Yo creo que es fácil de razonar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un problema doloroso en el hipocondrio derecho, es justo que ustedes piensen como estructura representativa el hígado, ¿no es cierto? Y el hígado puede doler de dos maneras. Puede doler por distensión de la cápsula hepática, como ocurre en el paciente que tiene una hepatitis o una inflamación aguda, o ocurre también, como mencionábamos, en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, la hepatalgia de esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, la distensión de la cápsula de Gleason, obviamente, puede originar dolor, obviamente, en el hipocondrio derecho. Ese es obviamente, dolor del hígado. Pero recuerden también, obviamente, que ahí se proyectan las vías biliares. Entonces, otro síndrome doloroso importantísimo es de las vías biliares. Y las vías biliares también pues, tienen una cierta estructura que ustedes tienen que recordar. Está, obviamente, la vesícula biliar con su conducto cístico, están los hepáticos comunes, están el colédoco. Entonces, obviamente, los síndromes dolorosos pueden partir de cualquiera de estas estructuras. Un paciente puede tener un cólico biliar, ¿no es cierto?, o el paciente puede tener no solamente cólico biliar, sino el cólico puede originarse por obstrucción, ¿no es cierto?, del colédoco. Ustedes van a tener pues un síndrome coledociano, ¿no?, que ya veremos cuando hagamos síndrome ictérico, vamos obviamente al síndrome coledociano, ¿no?
Entonces, la causa más frecuente pues, de patologías a este nivel, como ustedes saben perfectamente, son los cálculos, ¿no es cierto? Y el tipo de dolor también obviamente va a variar. Por eso, el examen fenológico del dolor tiene que ser bastante exhaustivo. En el caso de distensión de la cápsula hepática, obviamente el dolor es gravativo, ¿no? Entre otras características, mientras que el dolor, obviamente, de las vísceras, huecas, en este caso de la vía biliar, ¿no es cierto? Se trata de un dolor de tipo cólico, ¿cierto? Y se llama la denominación que ustedes han escuchado, es el cólico vesicular o cólico biliar, ¿no es cierto? Pero acuérdense ustedes, les he mencionado que por encima del hígado está obviamente el hemidiafragma. Entonces, el hemidiafragma, en ocasiones, pues puede ocurrir, ¿no es cierto?, problemas inflamatorios de la parte baja del pulmón, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, como estructura responsable de dolor en el hipocondrio derecho, también la base del pulmón, el hemidiafragma. Recuerden ustedes que la pleura que tapiza el hemidiafragma es sensible al dolor, en consecuencia, esto puede de alguna manera pues, estar presente de repente en algunos pacientes. Pero ya próximo al hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Y cerca a la, como se llama, al epigastrio, existe obviamente una ligera proyección de la zona antropilórica del estómago. Entonces también, y ahí la zona obviamente donde el yeyuno está obviamente desembocando en el duodeno, ¿no? Entonces miren ustedes toda esta complejidad. Y por la parte baja, ¿no es cierto? Existe obviamente una proyección del colon ascendente. El colon ascendente está subiendo y obviamente está haciendo una flexura, ¿no es cierto? Que ustedes conocen con el nombre de ángulo hepático, ¿no es cierto? Entonces el ángulo hepático también forma parte de todas las estructuras que pueden originar dolor en el hipocondrio derecho. Si nos referimos al hipocondrio izquierdo, vamos a tener las mismas consideraciones respiratorias de la base, del hemidiafragma del lado izquierdo, y el órgano representativo a este nivel, obviamente, es el vaso, ¿no es cierto? Un paciente puede tener un trauma abdominal con ruptura de vaso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente, el paciente puede tener un cuadro bastante severo, pero también acá consideren ustedes la otra parte del colon, ¿no? Entonces el colon obviamente atraviesa el epigastrio y por supuesto también produce una flexura, ¿no es cierto?, a nivel del vaso, obviamente que se llama el ángulo esplénico, ¿no? Entonces también considerar como una estructura adicional, ¿no es cierto?, en todos los síndromes que comprometen el hipocondrio izquierdo. El mesogástrico, como les he mencionado, es una parte central en la cual prácticamente pues, se proyecta de manera general el mesenterio y las asas intestinales delgadas. Pero recuerden ustedes que acá se proyectan algunos órganos no necesariamente abdominal o llaman del aparato digestivo, sino también se proyecta obviamente parte del riñón, ¿no es cierto?, e inclusive las cápsulas suprarrenales están ligeramente por encima y son parte integrante inclusive del hipocondrio izquierdo, perdón, del hipocondrio derecho y por supuesto del hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, los flancos de repente son menos expresivos, ¿no es cierto? En el flanco en el lado derecho corresponde a el colon ascendente, ¿no es cierto? Mientras que en el flanco en el lado izquierdo, obviamente, corresponde al colon descendente. ¿No? Un poco internamente, obviamente, está en relación también con la presencia de los riñones, ¿correcto? En la parte baja, que es más demostrativa, la parte baja, que es el hipocondrio izquierdo, perdón, en las fosas ilíacas obviamente tienen una complejidad muy, muy importante, ¿no es cierto? En el lado derecho, ¿no es cierto? No se olviden ustedes, en el lado derecho, ¿no es cierto?, que puede estar presente la presencia de órganos digestivos, órganos del aparato urinario y también órganos, obviamente, ginecológicos, especialmente de la mujer. Entonces, frente a un cuadro doloroso abdominal agudo que se presenta en emergencia muchas veces, el paciente viene con referencia de dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando un paciente viene con dolor en la fosa ilíaca derecha, pensar en la presencia de estas estructuras. Desde el punto de vista gastroenterológico, a este nivel se está proyectando la parte inicial del intestino grueso, que es el ciego.
que puede ser a veces asiento de patologías de tipo tumoral, ¿no es cierto? Y que puede de alguna manera, pues, el tema estar presente, ¿no? En algunos casos. Pero también esta zona está iniciando o está desembocando, ¿no? El intestino delgado, ¿no? Es la válvula iliocecal, ¿no? Y en la válvula iliocecal pueden haber también localizaciones de algunas patologías, como ocurre en el paciente que tiene, ¿no es cierto?, que tiene salmonelosis o tiene fiebre tifoidea. El paciente que tiene fiebre tifoidea, esta parte inferior, el ilion terminal, obviamente, ¿no? Muchas veces las placas de Peyer, las placas obviamente, los folículos linfáticos de este nivel se inflaman y el paciente puede tener inclusive perforaciones o hemorragias, ¿no es cierto? Felizmente nosotros ya no vemos mucho esta patología, pero en casos de que un paciente tuviera pues una enfermedad de este tipo, ¿no? Que a veces se complicaba con perforación y con sangrado, ¿no? Y las lesiones estaban ubicadas a este nivel, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que hay otra patología también, como se llama la ileitis regional, que también puede comprometer y puede ser motivo de dolor, no de un dolor de tipo agudo seguramente, pero sí un síndrome doloroso que tranquilamente puede estar dentro de las consideraciones. Otra situación desde el punto de vista de nuestra patología nacional que tenemos es la tuberculosis. La tuberculosis intestinal obviamente puede tener ubicación a este nivel, ¿no? Entonces, la válvula iliocecal, ¿no es cierto?, la desembocadura del intestino delgado con el ciego tiene importancia. Entonces, ahí tienen dos estructuras. Una estructura que es bastante frecuente, que es lo primero que piensa pues la gente cuando tiene síndrome doloroso en fosa ilíaca derecha y más aún si es agudo, es la presencia del apéndice, ¿no es cierto? Entonces el apéndice, si bien es cierto, pues obviamente tiene esta ubicación, pero recuerden ustedes, para anatomía tiene una serie de distribuciones de tema que pueden de alguna manera confundir, ¿no es cierto? Entonces a veces una patología tan fácil, aparentemente, puede ser motivo entonces a veces de dificultades diagnósticas cuando tienen una ubicación anatómica diferente a la habitual, ¿no es cierto? Entonces, esos son los órganos, obviamente, desde el punto de vista del tracto digestivo. Desde el punto de vista del aparato urinario, recuerden ustedes que en esta zona también se está proyectando la desembocadura de los uréteres, ¿no? De los uréteres en la vejiga, de tal manera que una implantación de un cálculo en esta parte del uréter, ¿no?, puede originar un síndrome doloroso de fosa ilíaca derecha, ¿no? Hay que tener una particular atención en los síndromes dolorosos de las mujeres, porque como les he mencionado, esta es una zona de proyección de los órganos genitales internos femeninos, ¿no? Tienen ustedes la trompa, donde puede haber de repente pues un embarazo ectópico, y el embarazo ectópico puede romperse. La mayor parte de embarazos ectópicos ocurre en la trompa, ¿no es cierto? Pero también está pues el ovario puede ser asiento de patologías, inclusive puede haber patologías quísticas, estos quistes se pueden torcer, ¿no es cierto?, se pueden romper y originar cuadros obviamente bastante severos. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial de síndromes dolorosos en la fosa ilíaca derecha en una mujer obviamente implica tener en cuenta estas situaciones. Una ruptura de embarazo ectópico pues tiene la misma severidad desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas del paciente, obviamente semejantes de repente a una apendicitis, ¿no es cierto? Por supuesto, los datos clínicos van a ser más llamativos, o van a tener en cuenta, o van a presentar de repente algunos datos llamativos en relación con la ruptura, ¿no es cierto?, de un embarazo ectópico. Se habrá preguntado pues a estas personas, ¿no?, la última regla, si están gestando, si han tenido actividad sexual, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para poder hacer la distinción, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? En el lado izquierdo, la fosa ilíaca del lado izquierdo, obviamente también tiene esas mismas consideraciones. Por supuesto, acá, desde el punto de vista digestivo, hay que tener en cuenta una patología que es el divertículo, la diverticulitis, que son obviamente debilidades de la pared que produce una especie de pequeños globos, ¿no es cierto?, de la pared, y estos pues divertículos
con frecuencia pueden tranquilamente sangrar o pueden inclusive infectarse y tener un cuadro muy semejante a una apendicitis, ¿no? Algunos libros inclusive dicen que la diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, y tienen razón, porque eso inclusive, si no se atiende adecuadamente, puede tranquilamente perforarse, ¿correcto? Entonces, esa es la situación. En ocasiones no es posible hacer, miren ustedes acá algunos órganos que no vamos a seguir, ¿no? No es posible hacer esta distinción, ¿no? Sino, a veces los casos son un poco más diversos y la otra forma que ustedes van a tener para poder mencionar es la división simplemente del abdomen en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Porque pueden haber patologías así, son un poco difíciles de precisar, pero ustedes tienen las otras alternativas. Ustedes pueden decir que el paciente tiene un dolor en el cuadrante superior derecho, ¿no es cierto? Son áreas un poco más amplias, cuando uno no puede precisar, ¿no es cierto? Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, ¿no? Cuadrante inferior, y en ocasiones hay patologías tan difusas, entonces uno puede mencionar, ¿no?, dolor en el hemiabdomen superior, en el hemiabdomen inferior, o en el hemiabdomen izquierdo, hemiabdomen derecho. Y cuando eso no es posible, es un dolor abdominal difuso, ¿no? Entonces, toda esa terminología ustedes tienen que mencionar. Entonces, no basta decir que el paciente solamente tiene dolor abdominal. Es posible hacer la calificación o la ubicación, entonces ustedes háganla definitivamente, ¿no? Acá nuevamente algunos órganos para que ustedes tengan en cuenta la ubicación. Y acá un resumen, ¿no?, de lo que hemos ya mencionado, de los órganos que pueden estar, ¿no?, representados en cada una de estas áreas. Miren ustedes la cantidad de situaciones. Por supuesto, cada órgano tiene pues obviamente una cierta incidencia en cuanto a la frecuencia de presentación, ¿no es cierto? Entonces, en el hipocondrio derecho, miren ustedes, inclusive la parte alta, ¿no?, superior del riñón, las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, muy pocas veces pueden dar dolor localizados a este nivel, pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? En medicina no hay nada absoluto, hay que tener en cuenta todas las posibilidades, ¿no? Y tienen ustedes acá desarrollado todas las alternativas que hay que pensar. Por supuesto, esto uno tiene que correlacionar precisamente con el interrogatorio. El interrogatorio es fundamental para poder hacer una decisión de qué puede estar pasando con el paciente. Bien, entonces estamos hablando de dolor. El dolor entonces puede ser originado mediante una serie de estímulos. Cada órgano obviamente tiene estímulos que le producen dolor. Hay órganos que ustedes pueden pinchar, pueden cortar y obviamente no va a haber dolor porque no tienen o carecen de terminaciones dolorosas, ¿no es cierto? Entonces, cada órgano obviamente quiere o tiene o responde con dolor frente a unos estímulos específicos, ¿correcto? En ese sentido, es conveniente que ustedes recuerden esta estructura que a veces no le damos mucha importancia, el peritoneo, ¿no? El peritoneo parece ser una membrana sin mayor trascendencia, pero es tremendamente compleja en su fisiología, ¿no? Y tan es así que esto pueden tranquilamente corroborar nuestros amigos que llaman nefrólogos, ¿no?, que utilizan pues el peritoneo como una membrana de diálisis, ¿no es cierto? Una fisiología bastante importante. Pero desde el punto de vista del aparato digestivo que estamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el peritoneo es toda, obviamente, aquella estructura laminar, ¿no es cierto?, semejante al que se llama la pleura, ¿no?, que está recubriendo las vísceras, ¿no?, la pared abdominal y las vísceras abdominales. Entonces tienen ustedes un peritoneo parietal y tienen ustedes un peritoneo visceral. El peritoneo parietal, obviamente, está tapizando todas las paredes, obviamente, y es responsable de los síndromes dolorosos. Acuérdense ustedes que al igual que la pleura parietal tenía terminaciones dolorosas. Acá también el peritoneo parietal es el que tiene terminaciones dolorosas. El peritoneo visceral no tiene terminaciones dolorosas, o las tiene demasiado. Obviamente no, el dolor no es muy, no puede transmitirse por irritación exclusiva de la pleura, perdón, del peritoneo visceral. Entonces, pero sí el peritoneo parietal, ¿no es cierto?,
Y este peritoneo parietal no solamente está, pues obviamente, en la pared, sino está replegándose, formando una serie de, como se llama, de compartimentos y obviamente tapizando también, obviamente, las vísceras, ¿correcto? Entonces recuerden ustedes que cuando hablamos de peritoneo, hablamos de algunas estructuras que se generan, como son los mesos, el epiplon o epiplones, los ligamentos, ¿no es cierto? Cada una de estas estructuras pues tienen una función. Los mesos obviamente están fijando los órganos abdominales a la pared abdominal, ¿no es cierto? El epiplon igual, ¿no es cierto? Sirve de un tema de comunicación entre estructuras viscerales, ¿no es cierto? Y recuerden pues lo interesante, los mesos no solamente tienen pues obviamente esta finalidad de, lo llama de fijación, sino interviene también como una estructura que permite el pasaje de los vasos para la nutrición de estos órganos, ¿no es cierto? De tal manera que en los mesos inclusive a veces puede, obviamente la víscera torcerse en torno al meso y obviamente va a producir un estrangulamiento de la circulación y va a producir pues un problema de tipo isquémico en la víscera correspondiente. Puede necrosarse, inclusive puede perforarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante que tengan ustedes en cuenta, ¿no? Estas características del peritoneo. Además, el peritoneo, como les digo, tiene una serie de repliegues, ¿no es cierto? Entonces, una serie de repliegues que se prolonga, pues, a través de toda la estructura, inclusive hasta pisa el suelo pélvico, y en la parte posterior existe, pues, una parte bastante más inferior, donde puede acumularse secreciones o materiales que se producen en el peritoneo. Ese es el fondo de saco de Douglas, seguramente que ustedes lo han visto. Y la única forma de poder examinar el Douglas es a través del tacto rectal, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, con más representación, miren ustedes cómo el peritoneo está tapizando, ¿no es cierto? Tanto la parte parietal como se refleja en las vísceras, ¿no es cierto? Y en la parte baja existe pues un repliegue bastante marcado, ¿no es cierto?, que llega hasta la parte posterior, ¿no es cierto?, ubicándose entre el útero, ¿no es cierto?, y el recto, la parte baja. Este es el fondo de saco de Douglas. Entonces, lógicamente, cuando hay procesos inflamatorios o la presencia de algunos líquidos, como puede ser de repente un trauma abdominal, entonces si el paciente está obviamente ligeramente semisentado por efecto de la gravedad, ¿no es cierto?, el líquido se va a acumular a este nivel, ¿correcto? Inclusive nosotros podemos hacer una exploración a través del tacto rectal. Miren ustedes la utilidad del tacto rectal, ¿no? A través del tacto rectal podemos evaluar precisamente este fondo de saco de Douglas. Indirectamente también podemos evaluar, obviamente, acá el útero, ¿cierto? Y podemos evaluar también, obviamente, el uréter, porque por acá está la vejiga y nosotros de alguna manera podemos evaluar ¿no?, el punto ureteral inferior, tranquilamente se puede precisar a través del tacto rectal, ¿no? Inclusive si nosotros encontramos abombamiento o dolor, ¿no?, y vemos que hay la posibilidad de acumulación de algún material a este nivel, nosotros podemos proceder a un procedimiento, ¿no es cierto?, que se llama culdocentesis, ¿no es cierto? Una aguja, obviamente se hace una perforación, ¿no?, y se puede obtener el líquido y de esa manera ayudarnos en el diagnóstico, ¿no es cierto?, del caso que estamos observando, ¿no? Miren ustedes cómo se refleja la pleura, el peritoneo parietal, ¿no es cierto?, ¿no?, que tapiza toda la parte posterior, pero que también se está reflejando y originando los mesos, ¿no es cierto?, que van a fijar algunos órganos, ¿no es cierto? Y miren en la parte baja cómo está, obviamente, ¿no?, está obviamente circundando a los genitales femeninos internos, ¿no es cierto? Y les he mencionado que la única comunicación es a través, obviamente, del orificio de la trompa. Acá en el lado izquierdo, vean ustedes, obviamente, el hígado. Si bien el hígado es la parte baja, obviamente tiene el peritoneo libre de peritoneo, perdón, pero existe pues una comunicación, ¿no?, que han visto ustedes seguramente, es el hiato de Winslow, y a través del hiato de Winslow, obviamente, hay una
comunicación con una cavidad que se llama la transcavidad de los epiplones, seguramente que les han mencionado a ustedes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay que considerar que además de haber órganos intraabdominales, existen órganos que están por detrás, están en el abdomen, sí, pero por detrás del peritoneo, y que se llaman órganos retroperitoneales. Entre ellos el riñón, obviamente es un órgano retroperitoneal. Parte del duodeno es una estructura retroperitoneal. Miren ustedes, ¿no? Interesante, ustedes obviamente miren ustedes la ubicación del páncreas, ¿no es cierto? La ubicación del duodeno, ¿no es cierto? Son órganos retroperitoneales, ¿no? El riñón, por ustedes van a tener obviamente pues, problemas con pancreatitis, ¿cierto? Obviamente se va a producir dolor, ¿no es cierto? Y el dolor va a tener pues estas características. Y miren ustedes que está obviamente apoyado, esta es la parte posterior del abdomen, obviamente reposa sobre las vértebras lumbares y vértebras sacras, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes obviamente valoren adecuado los síndromes dolorosos. Para completar, recuerden ustedes que la inervación del peritoneo, obviamente, parte de una serie de estructuras nerviosas, ¿no es cierto? Los nervios, obviamente, vienen de los nervios intercostales desde el séptimo, ¿no es cierto?, torácico hasta el L1, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera nos va a orientar, ¿no?, para las irradiaciones del dolor, ¿no? Pero recuerden también que el diafragma también tiene un repliegue, ¿no es cierto? Tiene una cubierta peritoneal y la irritación, obviamente, pues del diafragma, entonces puede dar inclusive pues irradiaciones, como ustedes saben perfectamente, hacia el hombro, debido pues a que la inervación, obviamente, corresponde a T4, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, recuerden ustedes las otras inervaciones, que también es importante, como es la inervación simpática y parasimpática, fundamentalmente de las vísceras, obviamente de las vísceras intestinales, ¿no es cierto? Y las terminaciones dolorosas, para que nuevamente ustedes recuerden, los tiene el peritoneo parietal. Entonces, esto es interesante, porque van a ver ustedes que muchos de los dolores abdominales, cuando se inician, ¿cierto?, son referidos generalmente a la zona epigástrica, porque la zona epigástrica es la zona de proyección del plexo celíaco. Entonces, cuando obviamente los dolores viscerales son así de manera imprecisa y todavía no han comprometido el peritoneo parietal, obviamente son referidos, obviamente, a la zona del epigastrio, proyección del plexo, obviamente, celíaco. Entonces, no llama la atención que un pacientito que tenga una apendicitis inicialmente, pues, manifieste dolor a ese nivel. Y recién cuando la inflamación compromete la pleura visceral, o la pleura, el peritoneo parietal, van a ver ustedes que el dolor migra, aparentemente migra hacia la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes tengan en cuenta la dinámica de la presentación. Bueno, dolor ya ustedes saben la definición, pues es una sensación, si bien es cierto, subjetiva, obviamente, pero tiene un fondo objetivo, ¿no? Entonces, constituye pues un reto para el médico cuando tiene que decidir, especialmente frente a un dolor abdominal agudo. Pero por supuesto también pues es un problema en los dolores abdominales crónicos. A veces los pacientes vienen repetidamente que les duele, les duele, les duele, les duele. Entonces, si no hacemos un examen pues exhaustivo, podemos tener dificultades para precisar y ayudar al paciente. No hay que olvidarse que muchos de los dolores a veces tienen una base simplemente de tipo psicógena, ¿no? Entonces, para decir pues, que un paciente tiene pues, una molestia psicógena, primeramente hay que descartar problemas de tipo, obviamente, somáticos o problemas de tipo orgánicos, ¿no es cierto? Es la sensación desagradable, ¿no es cierto?, que indica, obviamente, la presencia de una lesión, ¿sí?, o como dice acá, o de una fantasía. Esos son los dolores, obviamente, ¿no?, que no tienen una base orgánica, ¿correcto? No se olviden ustedes que los impulsos que hemos mencionado son transmitidos a través de las vías nerviosas, obviamente, a los ganglios de las raíces dorsales, ¿no es cierto?, y va al cuerpo posterior, ¿no es cierto?, tiene la misma distribución o la misma conducción que el síndrome de dolor que ustedes ya han visto en semiología general, ¿no? Y por supuesto, los impulsos sensitivos de los tejidos viscerales se transportan por los nervios aferentes viscerales, ¿eh?, que acompañan pues tanto al sistema simpático como al parasimpático, ¿no? Entonces,
Esto simplemente para que tengan ustedes un recuerdo de lo que está pasando. ¿Qué tipos de dolor podemos encontrar en el abdomen así de manera general? De manera general podemos tener un dolor visceral. ¿Qué significa dolor visceral? Dolor que parte precisamente de una víscera. Puede ser la vesícula, puede ser el hígado, puede ser el páncreas, ¿no es cierto? El dolor visceral, por su propia definición, es un dolor profundo, difuso, mal localizado, ¿no? Y obviamente puede ser producido por un estímulo especial. Cada víscera tiene un estímulo especial frente al cual puede responder. Una víscera hueca, por ejemplo, un intestino, ustedes pueden pinchar, pueden fulgurar, pueden quemar y no pasa absolutamente nada. Pero si ustedes traccionan o evitan que el tránsito intestinal se interrumpa, como en el caso de las obstrucciones, obviamente el paciente va a tener, ¿no? Si hay irritación, espasmo, irritación química, como ocurre en la pancreatitis, obviamente se va a producir el dolor, ¿correcto? Aparte de esto, por supuesto, existe el dolor somático, que por su propia definición es un dolor bastante, ¿cómo se llama?, localizado, ¿no es cierto? Y obviamente en este caso se origina por irritación de la pleura parietal, ¿no es cierto? Y también por la raíz del mesenterio, ¿no es cierto? Entonces es un dolor agudo, bien localizado, ¿no es cierto? Por supuesto se agrava con los movimientos, ¿no? Y la respuesta inconsciente del abdomen es de inmovilizar la zona, ¿no es cierto? Y se acompaña en consecuencia de una contractura muscular, ¿no? Entonces ya ustedes saben perfectamente, en un paciente que tiene una peritonitis, ¿no es cierto?, inflamación del peritoneo, el organismo de manera automática inmoviliza esa zona produciendo una contracción muscular. Eso se llama contractura muscular o resistencia abdominal, que seguramente les van a manifestar cuando se hace el examen físico del abdomen, ¿no es cierto? Y por la naturaleza de las inervaciones que ya hemos mencionado, pues el dolor puede tener una herencia, ¿no? El compromiso de las ramas nerviosas, ¿no es cierto?, de C3, C4, ¿cierto?, ¿no?, que tranquilamente pueden, también estimulan, obviamente, la superficie peritoneal y el diafragma. Entonces, no es raro que algunos dolores, como el dolor vesicular, por ejemplo, que se irradia a la zona escapular, en algunas ocasiones se puede irradiar hacia el hombro derecho, ¿no es cierto? Entonces, precisamente por esta naturaleza de las inervaciones. ¿Qué estudio semiológico? Esto ya es prácticamente una repetición de lo que ustedes ya saben, ¿no? En semiología general, le dijimos a ustedes, cuando están frente a un dolor, especialmente el dolor de tipo visceral, que es mal localizado, uno tiene que hacer una serie de estudios semiológicos. Así que, por favor, en sus historias clínicas no se olviden de esto. No vale decir que el paciente solamente tiene dolor en el hipocondrio derecho. Perfecto. ¿Ya? Entonces ya han hecho ustedes una manifestación, una característica del dolor, la localización, pero se han olvidado del resto, ¿no es cierto? Y tiene mucha utilidad para ver qué es lo que está pasando con el paciente. La localización ya les he mencionado. Utilicen las áreas correspondientes de la topografía abdominal en lo posible. Puede haber, por supuesto, dolores que son difusos, entonces hay que poner dolor abdominal difuso, dolor en el hemiabdomen superior, en el hemiabdomen inferior, o dolor en el epigastrio o dolor mesogástrico, dependiendo de la capacidad de ustedes para poder localizar el estímulo doloroso, ¿no? El tipo de dolor es importantísimo. Acá generalmente nosotros tenemos dos tipos básicos de dolor, ¿cierto? Un dolor que procede de las vísceras huecas. Recuerden ustedes que las vísceras huecas tienen un dolor ondulante, ¿no?, con una fase inicial, ¿no?, que va creciendo, llega a un máximo y luego decrece, ¿no es cierto? Y obviamente tiene esta distribución ondulante, que es el dolor de tipo cólico. Cuando ustedes están frente a un cólico, van a darse cuenta ustedes que el dolor parece poco a poco, se va haciendo mayor y obviamente pues comienza a disminuir, ¿no es cierto?, para nuevamente reiniciar, se llama este episodio de dolor. Esto se debe a que la víscera, generalmente hueca, se contrae, ¿no?, frente a una resistencia o una irritación, y este incremento de la contracción es la que determina este dolor de tipo cólico. Durante la contracción, obviamente las vísceras o los músculos lisos, obviamente consumen energía. Entonces,
consume energía, obviamente, para contraerse y vencer la resistencia, ¿no es cierto? Este consumo de energía, obviamente, agota las reservas. Una vez que se agotan las reservas, obviamente, el músculo se relaja hasta que acumula nuevamente y nuevamente empieza el dolor. Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico del dolor de tipo cólico. Otros dolores, como ocurre, por ejemplo, en la distensión de la cápsula del hígado, o puede ser también de la cápsula del vaso, obviamente, el dolor no tiene estas características. Es un dolor gravativo, es un dolor pegado, que no se modifica, ¿no es cierto? Que se incrementa más bien con los movimientos. Entonces, hacer un estudio semiológico de las características del dolor es muy importante, ¿no? El tipo de dolor está en relación precisamente con el tipo de víscera comprometida, pero también con la capacidad que tiene el paciente de poder expresar, ¿no es cierto? El dolor a veces, por ejemplo, el dolor gástrico, ¿no?, de una úlcera puede ser pues expresado por el paciente como que le arde el estómago, le quema el estómago, como que algo le estuviera mordiendo el estómago, y en ocasiones a veces el paciente siente como un dolor de tipo espasmo, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de dolor, eso de, obviamente es la capacidad de información que tiene el paciente. La intensidad, saben ustedes, tienen que manejarlo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una semi-cuantificación. Tienen ustedes, se llama en el mejor de los casos, una escala de tipo numérica, de 0 a 10, ya saben perfectamente, ¿no? O por lo menos en dolores leves, moderados y severos, ¿cierto?, para manejar el dolor. Entonces, un paciente obviamente que viene a emergencia, a veces nosotros tenemos que manejar el dolor, ¿no es cierto? Pero esto tiene sus observaciones. Si uno piensa que el paciente tiene un dolor que tiene una potencialidad de ser quirúrgico, uno no debe calmar el dolor. Y esto ocurre con una presunción de apendicitis. Ustedes no, obviamente, no se metan a dar analgésicos a un paciente que tiene un dolor con una presunción diagnóstica de apendicitis. ¿Por qué? Porque si le dan un analgésico, obviamente el dolor le va a pasar o va a disminuir y el paciente va a tener una falsa creencia, ¿no?, que su cuadro clínico ha mejorado y puede dejar, ¿no es cierto?, de, obviamente, de tener sus cuidados, o inclusive, pues, de repente un médico mal orientado puede ponerle un analgésico y mandarle a casa, ¿no es cierto? Y el paciente, obviamente, pues luego de 3, de 4, 5 horas o medio día después de que pase el efecto del analgésico, el paciente viene ya con una víscera complicada, lo que era de repente una apendicitis localizada, ¿no es cierto? Ya viene el paciente perforado ya con una peritonitis, ¿no es cierto? Entonces, hay excepciones en las cuales no utilizar dolor, que el dolor nos está diciendo, nos sirve para evaluar la situación, siempre y cuando el dolor pues no sea obviamente muy demostrativo en la fase inicial, ¿no? La irritación del dolor, ya saben ustedes, por las inervaciones. Cada víscera tiene una irradiación característica. La irradiación del dolor cólico biliar, obviamente, tiene características. El cólico pancreático o el dolor pancreático tiene sus características, irradiado en barra, en cinturón, etc. El dolor, obviamente, que también a veces está metido acá, el dolor se llama ureteral, el cólico nefrítico, tiene sus variaciones y hay que hacer toda esa patología o esa disquisición de tipo semiológica para poder orientar, pues si no mandar a un paciente a sala de operaciones simplemente porque tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, y de repente el paciente tiene pues un cálculo enclavado en el uréter de ese lado, ¿no es cierto? Y obviamente pues el paciente no ha sido evaluado bien y ha sido, por supuesto, llevado a sala de operaciones de repente de manera inadecuada, ¿no? El ritmo del dolor se debe obviamente a la forma como el dolor se distribuye en el día, ¿no? Entonces, ese es el ritmo del dolor. Y periodicidad del dolor es la forma como el dolor se presenta durante los días, ¿no es cierto? Entonces, hay dolores obviamente periódicos, estos desaparecen de repente o transitoriamente, 5 o 6 días, una semana o un mes después, nuevamente vuelven a aparecer. Eso se llama periodicidad del dolor, ¿ya? El ritmo del dolor es la variación, cómo está en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es el ritmo de dolor, ¿no? Y esto obviamente ya son fáciles de entender, los factores que incrementan el dolor, los factores que calman el dolor y los síntomas asociados. ¿Ya? No se olviden de hacer estos estudios frente a un paciente con un síndrome doloroso. ¿Correcto? Entonces,
El dolor, dentro de los dolores, el dolor que más preocupa, obviamente, desde el punto de vista del riesgo para el paciente, es la determinación del dolor agudo, ¿no? Entonces, es generalmente una urgencia, ¿no es cierto? Entonces, pueden estar presentes síntomas abdominales, ¿no es cierto? Y cuando es muy intenso, independiente de la causa, el paciente puede tener no solamente dolor, sino el paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, ¿no es cierto? Puede haber, obviamente, cambios de ritmo intestinal, ¿no es cierto? Inclusive, no se olviden ustedes, alteraciones de las funciones genitourinarias, porque obviamente dentro del síndrome de dolor a veces hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto?, de patologías de otras estructuras. No se olviden que muchos de estos dolores, obviamente, si no se les atiende de manera apropiada, pueden tranquilamente conducir a la muerte del paciente, pueden ser letales, ¿no? Y la única forma, obviamente, de poder darles la oportunidad a los pacientes es hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento quirúrgico precoz. Una apendicitis que es tratada de manera apropiada, pues el paciente en 72 horas está yéndose a su casa, ¿no es cierto? Pero un paciente que ha sido retrasado su diagnóstico y ha hecho una peritonitis, el paciente obviamente pues si supera de repente con 7, 10, 15 días y de repente hasta puede tranquilamente prolongarse mucho más, ¿correcto? Entonces, esa es la situación. Hay que hacer entonces la evaluación rápidamente del abdomen, ¿no es cierto? Entonces, pero también acá tiene su trampa, ¿no es cierto? Porque dentro del abdomen agudo encontramos lo que se llama abdomen agudo médico versus abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que ambos son obviamente síndromes dolorosos agudos, ¿no? Pero algunos dolores obviamente requieren de una intervención quirúrgica urgente. Pero también hay síndromes dolorosos médicos, o sea, que solamente requieren tratamiento médico, ¿no es cierto? Las crisis de porfiria, por ejemplo, pueden aparentar un abdomen agudo quirúrgico. Los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, especialmente los niños, pueden hacer obviamente dolores abdominales. Las crisis hemolíticas, el paciente puede hacer dolor abdominal bastante severo, ¿no es cierto? Y pensar que el paciente tiene de repente un cuadro quirúrgico cuando simplemente es médico y tranquilamente la cirugía inclusive puede agravar. Esto ocurre especialmente en los pacientes que tienen porfiria. Un paciente que tiene porfiria, obviamente las crisis de porfiria se desencadenan a veces por uso de diversos medicamentos. Y uno, si no tiene se llama el diagnóstico en la cabeza, obviamente puede precipitar y obviamente lo que es un síndrome doloroso por una porfiria puede transformarse en un cuadro neurológico severo, el paciente puede tranquilamente morir, inclusive, ¿no? Entonces, está por demás decir que obviamente que la rapidez está en relación con una garantía para una adecuada resolución y la demora, por supuesto, incrementa la mortalidad, ¿no? Entonces, esa es la situación en los síndromes dolorosos abdominales, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes algunos abdómenes agudos no quirúrgicos, ¿no? Entonces, bueno, una gastroenteritis, muy tranquilamente uno lo puede ubicar, pero a veces es motivo, a veces de preocupación y de dificultad para el diagnóstico. A veces cuando viene un paciente con un cuadro bastante agudo de dolor, ¿no? Los ginecológicos, les he mencionado, ¿no es cierto? Algunos pacientes pueden tener dolores no quirúrgicos, pero de origen ginecológico, ¿no? Entonces, los cólicos biliares, intestinales, uretrales, ya les he mencionado que puede ser motivo de confusión, ¿no? Y por supuesto, al lado de eso están los abdómenes agudos de tipo quirúrgico. De repente, estos son los más frecuentes: una apendicitis, una colecistitis, una úlcera duodenal, una diverticulitis. Pero ojo acá, ¿no es cierto? Una apendicitis es necesariamente quirúrgico. Una colecistitis es quirúrgico, por supuesto, en algunas circunstancias, en otras obviamente tranquilamente uno puede tomarse el tiempo para poder hacer la valoración con la firma correspondiente, ¿no es cierto? Y no tener la urgencia de la apendicitis, salvo que la colicitis también pues produzca un cuadro inflamatorio severo y el riesgo de perforación de la vesícula esté presente. La úlcera duodenal es un cuadro médico, ¿no? Pero obviamente dentro de las complicaciones de la úlcera duodenal también están la perforación. Entonces, en esos casos, definitivamente, al igual que la diverticulitis que les he mencionado, un divertículo puede estar ahí sin indolente, o el paciente puede tener dolor, puede tener hemorragia, puede tener infección y puede tener perforación. Entonces, por supuesto,
En todo caso, miren ustedes cómo nosotros tenemos que evaluar adecuadamente para ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, algunas situaciones que se presentan en el síndrome doloroso abdominal agudo, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, errores diagnósticos, a veces está en relación, obviamente, con la edad, ¿no? Hay que tener conocimientos anatómicos, por eso yo me tomaba el tiempo para hacerles una referencia bastante corta, pero de todas las, algunos rasgos anatómicos que es necesario tener en cuenta. Hay que tener en cuenta las relaciones, como he mencionado. Miren ustedes, relaciones con órganos vecinos, con áreas vecinas, ¿no? Foco inflamatorios, ¿no es cierto? Peritonitis difusa, en el caso de que haya una infección difusa, ¿no es cierto? La distribución de nervios segmentarios nos da, obviamente, la irradiación característica, por ejemplo, el dolor testicular, el dolor apendicular, obviamente tiene sus irradiaciones características, y los conocimientos fisiológicos, por supuesto, ¿no? Que están en relación con la apreciación, pues tanto desde el punto de vista del interrogatorio fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. Cuando hablemos en algún momento de patologías de otras áreas, vamos a ver, cada estructura del aparato digestivo cumple función. Entonces, y para cumplir esa función tiene una organización histológica, una organización, ¿no?, estructural. El esófago, por ejemplo, es una estructura simplemente de tránsito. Entonces tiene que tener pues esas características, un respaldo anatómico para poder cumplir esa función. Tiene una mucosa plana, poliestratificada, porque obviamente los alimentos que nosotros ingerimos a veces tienen cierta, obviamente eso tiene pues un epitelio poliestratificado semejante a la piel, ¿no es cierto? Y tiene, obviamente, tiene musculatura, tiene músculos, ¿no? Y recuerden, tiene músculo liso y músculo estriado. El tercio superior del esófago tiene músculo estriado, ¿no es cierto? Y por eso la función de deglución es una función voluntaria, porque ahí interviene, obviamente, no solamente el estómago, el esófago, sino la parte alta, pero la primera parte de la deglución, obviamente, es voluntaria. Una vez que el bolo alimenticio ha pasado, obviamente, ya 2/3 inferior del esófago tienen pues, llama musculatura lisa y funciona de manera pues automática, ¿no es cierto? Entonces, en los síndromes disfágicos seguramente les van a hablar, ¿no? La disfagia de transferencia, la disfagia obviamente de obstrucción, ¿cierto? Precisamente por esto. Entonces, cada órgano tiene su estructura, obviamente, y cada uno tiene obviamente su función. Y en eso está, obviamente, el kit del asunto para poder, obviamente, hacer las preguntas correspondientes, ¿no es cierto? Y ver qué órgano puede estar, obviamente, originando las molestias, ¿no? Nuevamente, acá tienen ustedes ya el dolor visceral, poco definido, vísceras peritoneales, ¿no? Y no se olviden ustedes, lateralmente pueden comprometer vísceras retroperitoneales. Acuérdense eso. El dolor somático más localizado, ¿no es cierto? Sigue el trayecto de las fibras cerebroespinales, de la D6, yo les he dicho D7 hasta L1, ¿no? Esto se extiende pues al peritoneo parietal, que es el que tiene las terminaciones dolorosas, la raíz del mesenterio, ¿no es cierto? Y cuando se ubica, se compromete el peritoneo parietal, obviamente se torna bastante localizado, ¿eh? Por supuesto, se incrementa con los movimientos, con la contractura, hay una muscular involuntaria, como he mencionado, ¿no? Cuando hay el dolor referido, o no se olviden ustedes, que es producido por compromiso de ramas nerviosas descendentes, ¿no es cierto? Pueden tranquilamente estimular, obviamente, el peritoneo del tema del diafragma, ¿no? El peritoneo diafragma. Las vísceras huecas, como les he mencionado, ¿no? Tienen un estímulo para que produzcan, ¿no? Para que produzcan dolor, ¿no? Entonces, la obstrucción es una de ellas, ¿no? Como puede ocurrir en la colitis ulcerativa, en la diverticulitis, acá más hay inflamación que obstrucción, inflamación peritoneal, ya se ha mencionado, terapéutica perforada, sí, pero también, obviamente, si la víscera tiene una disminución de la circulación, ¿no? La isquemia mesentérica puede originar, obviamente, dolor, y esto, obviamente, es importantísimo en las personas mayores. En las personas mayores hay, obviamente, lo que se llama angina intestinal.
Y hay isquemia intestinal por alteración, obviamente, de la circulación mesentérica, ¿no es cierto? Y también la tracción de las estructuras del sostén también son causas, obviamente, de dolor, ¿cierto? Y también cuando se originan, pues, procesos ya anómalos después de un problema inflamatorio, como son las bridas y adherencias, ¿no es cierto? El intestino, obviamente, puede torcerse en torno a estas bridas, ¿no es cierto? Y puede originar, obviamente, pues, obviamente, obstrucciones y dolores. El dolor tipo cólico, obviamente, es el tipo calambre que manifiesta el de víscera hueca, ¿no? O sea, el ardor, ¿no? Que hemos mencionado, que es un dolor urente, que puede producirse por irritación de la mucosa, del esófago, del estómago, del duodeno. El dolor gravativo, que les he mencionado, es por distensión, generalmente de la cápsula. Se describe como una sensación de pesadez del órgano, ¿no? Generalmente son de órganos sólidos, ¿no es cierto? Y el dolor, obviamente, penetrante, empuñalada, ¿no es cierto?, semejante al dolor de tipo pleurítico, ¿no? En vísceras huecas puede presentarse, ¿no es cierto?, por compromiso de la serosa, pero obviamente lo más frecuente va a ser, obviamente, el dolor de tipo cólico que les he mencionado. Algunas causas de abdomen que les he mencionado, los de abdomen agudo, como la apendicitis, obviamente la ruptura vesicular, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que inicialmente el dolor no es muy localizado, ¿cierto? Y después, cuando hay la complicación y la perforación correspondiente, ¿no? Va a haber la localización y la migración del dolor a la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Por supuesto, va a haber una serie de situaciones. La irritación de la pleura, perdón, del peritoneo, va a originar una contracción muscular. Y la contracción muscular, obviamente, origina pues diversos grados de resistencia cuando ustedes palpan. Eso se llama también defensa muscular o contractura muscular, ¿no es cierto? Y lo interesante también, ustedes, esta contractura muscular va a originar también que los movimientos respiratorios no desplacen el que se llama abdomen, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que tiene una peritonitis cambia su patrón respiratorio, especialmente si es varón, cambia de patrón respiratorio torácico inferior a torácico superior. Entonces, miren ustedes, una manifestación entonces de una irritación peritoneal puede ser la presencia de una ausencia de movimiento del abdomen durante la respiración, contractura abdominal, por supuesto dolor, ¿no es cierto? Y una serie de otros signos que vamos a ver de repente más adelante, ¿no? Igualmente la ruptura encima de la vesícula, obviamente posterior, generalmente un cuadro de tipo infeccioso, originado de repente por una obstrucción por cálculos, ¿no es cierto? Puede tranquilamente irradiarse a todo el abdomen. Inicialmente va a estar localizado en el hipocondrio derecho, pero si se perfora, ¿no? Va a producir toda una molestia difusa, ¿no? ¿No? Originar una peritonitis, en este caso una peritonitis biliar, ¿no? La úlcera péptica también puede perforarse, ¿no es cierto? Una úlcera obviamente puede mantenerse con una característica dolorosa que se llama síndrome ulceroso, pero puede comprometerse, ¿no? Acuérdense ustedes, las complicaciones de una úlcera son tres tipos de complicaciones. Una es la perforación, dos, el sangrado, ¿no? Y tercero, obstrucción. Esto es fundamental cuando la úlcera se encuentra a nivel del duodeno, ¿no es cierto? De los cuales lo más frecuente que vemos nosotros es la hemorragia, el sangrado, ¿no? En hemorragia digestiva alta seguramente les van a hablar de esto, pero también se puede perforar. Entonces, dentro de la perforación hay dos alternativas. Perforación libre que cae al peritoneo, origina una peritonitis química, se llama penetración. Recuerden ustedes que el duodeno prácticamente está reposando casi en la cabeza del páncreas. Y a veces, obviamente, la penetración simplemente significa eso. O sea, no es una perforación abierta al peritoneo, sino, obviamente, está, obviamente, bloqueada de alguna manera y eso se llama penetración. Y el síndrome doloroso, obviamente, obviamente se cambia de algunas características, se hace mucho más intenso y con referencia hacia la parte posterior. En la peritonitis, en el absceso pancreático y en la pancreatitis, obviamente, la presencia pancreáticas se encargan de producir lo que se llama una peritonitis de tipo química, ¿no es cierto?
Entonces, con una serie de manifestaciones que seguramente también vamos a tener oportunidad de hablar, ¿no es cierto? Hay vómitos, recuerden ustedes, las, la pancreatitis, pues obviamente tiene diversos grados de presentación de las pancreatitis que pueden de alguna manera manejarse rápidamente hasta obviamente la necrosis hepática, ¿no? La pancreatitis necrohemorrágica, ¿no es cierto? Que obviamente requiere inclusive manejo en las unidades de cuidados intensivos y obviamente la mortalidad es bastante alta, ¿no? Y los ilios, se refieren los ilios a las alteraciones a nivel del intestino, ¿no? Entonces, hay dos tipos de ilio, recuerden ustedes, el ilio mecánico, que es una obstrucción, ¿no es cierto?, ¿no?, de una víscera. Cuando hablamos de ilio mecánico, estamos hablando de obstrucciones intestinal alta y obstrucción intestinal baja. La obstrucción intestinal baja más frecuente es la obstrucción del sigmoides, es llamado bóbulo del sigmoides, y eso origina obviamente pues una serie de manifestaciones. Pero también el intestino delgado puede torcerse, ¿no es cierto?, y puede producir obstrucción. Entonces, la causa más frecuente, obviamente, es en los pacientes que han tenido cirugías anteriores, que tienen bridas, que tienen adherencias, ¿no es cierto?, y también tiene un cuadro clínico muy parecido, pero con algunas diferencias, ¿no es cierto?, ¿no?, de la obstrucción de intestino grueso, intestino delgado, ¿no? Entonces, al lado de eso tenemos el hilio paralítico, que generalmente el hilio paralítico no produce dolor, ¿no es cierto? El hilio paralítico se debe generalmente a problemas de tipo médico, se debe obviamente a desórdenes electrolíticos, ¿no es cierto? El paciente obviamente no tiene contracción, el intestino no se contrae, por eso se llama hilio paralítico. El hilio mecánico, el intestino se contrae y eso genera dolor intenso. Es una forma de diferenciar entre un hilio mecánico y hilio paralítico. Y todavía más, el hilio mecánico es de tipo quirúrgico, mientras el hilio paralítico es de tipo médico, es de manejo exclusivamente médico. Esto es lo que les he mencionado, el hilio por estrangulación, ¿no? Que tranquilamente una víscera puede tranquilamente torcerse, ¿no?, en una adherencia, en una brida, ¿no es cierto?, y las oclusiones arteriales que he mencionado fundamentalmente en el anciano. Hay que tener en cuenta, un dolor abdominal en el anciano puede tener un origen de tipo vascular. Estos pacientes a veces tienen lo que se llama angina intestinal. Cada vez que el paciente consume alimentos, tiene dolor abdominal, ¿no es cierto? Entonces, semejante al dolor de la angina, ¿no?, de la angina cardíaca, ¿no es cierto? Pero en ocasiones, obviamente, puede obstruirse, como en el infarto del miocardio, se obstruye, ¿no? Produce, obviamente, necrosis, ¿no es cierto? Esta obstrucción puede ser por una embolia, o puede ser, obviamente, por una obstrucción, una ruptura de la placa de ateroma y obstruye, muy semejante al cuadro coronario que ustedes conocen. Entonces, ustedes entienden que si el problema es agudo, obviamente es una embolia arterial, ¿no es cierto?, puede tranquilamente el paciente tener, pues, un cuadro de obstrucción de la circulación que conduce obviamente a sufrimiento intestinal, y si no se atiende adecuadamente ese sufrimiento intestinal, pues conduce a la necrosis del intestino, con todo el cuadro obviamente correspondiente de inflamación sistémica, y por supuesto esto obviamente una víscera necrosada puede tranquilamente perforarse y origina un cuadro obviamente peritoneal bastante severo, ¿no? La forma crónica origina lo que les he mencionado, la angina intestinal, ¿cierto? Bien, acá tienen ustedes algunos órganos que ya, bueno, ya hemos mencionado bastante de esto, no lo vamos a pasar, ¿no es cierto? Miren ustedes acá los abdómenes agudos inflamatorios, abdomen agudo hemorrágico y abdómenes obstructivos, para que tengan ustedes en cuenta frente a qué tan la diversidad de patologías podemos tener, ¿no? Acuérdense ustedes que en la víscera hueca, inclusive en el trauma, un traumatismo abdominal cerrado te les puede producir una ruptura de vísceras sólidas, como ocurre en la ruptura esplénica, la ruptura obviamente del tema hepática, ¿no es cierto? Y de manera espontánea puede presentarse pues un embarazo ectópico, como he mencionado, ¿no es cierto? Y en cuanto a las vísceras obviamente huecas, ¿cierto?, puede producirse inclusive ruptura obviamente también del intestino, etcétera, etcétera, ¿no? El abdomen hemorrágico, recuerden todas estas situaciones, y el abdomen obstructivo, las bridas, adherencias, los vólvulos, obviamente hay una neoplasia que puede producir obstrucción, no necesariamente.
La exploración física, ya lo hemos mencionado más o menos, esto es a grandes rasgos, porque son tantas las situaciones, así que vamos a tomar solamente algunos datos que pueden ustedes obtener en la exploración física, ¿no? Debe iniciarse, pues, obviamente, de manera bastante amplia. Hay que valorar el estado general, porque muchas de las patologías dolorosas abdominales dependen de lesiones generales. Ya les he mencionado la crisis dolorosa en el paciente con una cetoacidosis diabética, la crisis dolorosa abdominal en el paciente con porfiria, la crisis dolorosa en el paciente que tiene síndromes de anemia hemolítica, ¿no es cierto? Entonces, hay que evaluar todas estas situaciones y también, por supuesto, hay que evaluar pues, la condición de los otros órganos, suponiendo que este paciente va a entrar a un procedimiento quirúrgico, es necesario ver cómo está el resto de situaciones, ¿no? Ahora, el examen abdominal nos va a permitir, pues, de acuerdo a lo que les he mencionado, tratar de precisar la víscera responsable de toda esta situación, ¿no? Hacer el examen del corazón es muy importante, ¿no es cierto? Recuerden ustedes nuevamente los problemas abdominales, ¿no? En el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Que pueden comprometer, ¿no? Al pulmón, ¿no es cierto? Hay que hacer una evaluación adecuada del abdomen, ¿no? Con todas las partes de la evaluación. La palpación es importantísima para la localización. Acá una sugerencia, que seguramente les han dicho, en un paciente que tiene un síndrome doloroso, la palpación debe hacerse, ¿no? De la zona no dolorosa hacia la zona dolorosa. Uno corrientemente hace más bien lo contrario. Entonces le da el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Y uno de frente se va al hipocondrio derecho, ¿no? Ese es un mal examen físico. El examen debe de hacerse de la zona no dolorosa y aproximarse a la zona dolorosa. Esa es la técnica, ¿ya? La topografía abdominal que les he mencionado, la historia clínica, etcétera, etcétera, eso de alguna manera nos está ayudando y guiando para hacer el examen adecuado. Acá algunos datos. En la irritación peritoneal, ¿no es cierto? Se puede hacer algunas maniobras, ¿no es cierto? Y se sabe que cuando hay irritación peritoneal, ustedes comprimen el abdomen, que por supuesto va a doler, ¿no es cierto? Y después hacen una descompresión brusca. Esta descompresión brusca moviliza los tejidos y en lugar de calmar el dolor, incrementa el dolor, ¿ya? Entonces, eso se llama signo de Bloomberg, o también llamado signo del rebote, ¿no es cierto? Entonces, eso les está indicando que el paciente tiene irritación peritoneal, ¿correcto? Presionan el abdomen, el paciente obviamente le va a doler seguramente, sueltan bruscamente y al paciente le preguntan qué pasa, y el paciente inclusive grita, ¿no es cierto? O sea, la suspensión brusca de la compresión origina mayor dolor, ¿no es cierto? Ese es signo de rebote positivo o signo de Bloomberg, ¿no? Que es indicativo de irritación peritoneal. Obviamente, dependiendo de dónde hacen la localización, les puede decir, ¿no es cierto?, el órgano afectado. En la peritonitis generalizada, ¿no?, por perforación, ¿no es cierto?, el dolor puede ser tranquilamente difuso, todo el abdomen puede estar inclusive contracturado, el abdomen es rígido, resistencia, ¿no es cierto?, e inclusive la resistencia es tal que el abdomen es como una tabla, obviamente se llama, abdomen en tabla, ¿no es cierto? En la peritonitis pélvica la situación es un poquito más difícil porque no existe la contractura, especialmente cuando se trata en la parte inferior, ¿no es cierto?, de los órganos, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? No necesariamente esto tiene que estar presente en todas las circunstancias. Pero también, mira usted, la rigidez en la parte alta del pulmón puede deberse a una irritación de la base del pulmón, ¿no? Esto no es muy frecuente, ¿no es cierto? Y en este caso, van a ver ustedes, cuando hacen la maniobra de Bloomberg, va a ser negativo, porque la Bloomberg les habla a ustedes de irritación peritoneal, no de la irritación pleural, que puede estar originando el dolor por compromiso en una neumonía de la base. En este caso, ustedes hacen la maniobra de Bloomberg en el hipocondrio derecho y ese Bloomberg va a ser negativo, a pesar de que el paciente está sintiendo dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, recuerden la base pulmonar que les he mencionado ya, ¿no es cierto? Y en los ancianos, por supuesto, hay una serie de situaciones que pueden tranquilamente confundir. Todo el cuadro clínico a veces es más apagado en los ancianos. Inclusive paciente con un cuadro infeccioso a veces no tiene fiebre. La defensa a veces está, la defensa abdominal, la contractura a veces no es muy intensa. Entonces,
En un anciano hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? También hay otros signos, obviamente, como por ejemplo la contractura del psoas, lo que llaman el apendicitis, ¿no? Y en los abscesos, obviamente, del área del apéndice, que provoca un dolor cuando se flexiona la extremidad inferior correspondiente. Ustedes agarran la extremidad inferior, en este caso la derecha, obviamente, ustedes flexionan contra el abdomen y el paciente siente dolor, ¿ya? Entonces, eso obviamente tiene un nombre, ese se llama el signo del obturador, ¿no? O el signo del psoas. Y también ocurre con el obturador, eso se llama el signo del obturador. Para el signo del obturador, ustedes obviamente tratan de flexionar la pierna del miembro inferior derecho y hacer una rotación interna, ¿no? Hacia el abdomen y el paciente siente dolor, ¿no? Entonces, esos son signos, miren ustedes ya varios signos que pueden ver ustedes en el paciente con irritación del apéndice. Este es el Bloomberg, que les he mencionado, ¿no es cierto? Aplican ustedes y sueltan y el paciente, este es la maniobra para el signo del obturador, esta es la maniobra del psoas, ¿no es cierto? Y hay otro, pues, obviamente, en el Robson, en una apendicitis, ustedes presionan el flanco, no, el hipocondrio izquierdo, el obturador izquierdo, y el paciente siente dolor en el lado derecho. Inclusive, interesante. El McBurney es el punto doloroso apendicular, esto ya vayan ustedes aprendiendo. El McBurney tiene dos formas de poder encontrar. Se ubica la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, se traza una línea, esa línea se divide en los 3/3 y la unión entre el tercio inferior y el tercio medio, ese es el punto de McBurney. Y en cirugía también inclusive hacen una cirugía de este tipo. Esta cirugía se llama, o esta cicatriz, o esta incisión se llama tipo McBurney. La otra forma de obtener el punto es obviamente unir los dos espinas ilíacas, ¿no? Y separar también en 3/3. La unión del tercio externo con el tercio interno también corresponde al punto, ¿no?, apendicular. Hay que incluir todo, obviamente, los orificios, obviamente, porque pueden haber las hernias, esto no lo he mencionado, pero las hernias pueden tranquilamente estrangularse. ¿Qué es la hernia? La hernia es la salida anómala, ¿no es cierto?, de alguna víscera a través de un orificio. Estos orificios generalmente son áreas de debilidad de la pared, ¿cierto? Eso se llaman hernias. Entonces, una hernia puede tener contenido intestinal, en este caso, por ejemplo, estamos hablando del abdomen, tienes la hernia umbilical, la hernia inguinal, ¿cierto? Pueden tener a veces como contenido, puede tener vísceras, ¿no? En la hernia umbilical o la inguinal, inclusive puede haber asas intestinales, entonces intestinal sale e inclusive a veces no puede retroceder o no puede volver a la cavidad abdominal. Eso se llama, obviamente, estrangulamiento. El estrangulamiento, como ustedes saben perfectamente, va a producir pues una alteración en la circulación. Y también, obviamente, una hernia estrangulada es una hernia de necesidad de tipo quirúrgica, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes algunos problemas de tipo corriente que van a encontrar, ¿no es cierto? Abdomen agudo hemorrágico, abdomen agudo obstructivo, como ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Bueno, estas manifestaciones clínicas ya lo hemos mencionado, de la apendicitis. Y finalmente, algunas consideraciones que hay que tener en cuenta que puede presentarse, ¿no? Como una especie de resumen. Todas las crisis que cursan con los siguientes signos y síntomas, ¿no? Pueden cursar dolor, vómito, contractura periabdominal y distensión abdominal. ¿Sí? Muchas afecciones graves se manifiestan en su inicio con dolor abdominal como único síntoma. A esto hay que tener en cuenta. Y tener en cuenta que el dolor no siempre se localiza donde se asienta la lesión, eso especialmente en la fase inicial. Recuerden ustedes el dolor referido, ¿no? El dolor al nivel del testículo, en el cólico ureteral, el dolor inicio epigástrico, el dolor en la fase precoz de la apendicitis, que les mencionaba, en la zona de proyección del plexo celíaco. Un intenso dolor epigástrico o centro abdominal puede deberse a una apendicitis, gastroenteritis, pancreatitis y trombosis mesentérica, ¿cierto? La historia clínica ahí le va a ser de mucha utilidad.
En afecciones extraabdominales pueden provocar dolor abdominal en la parte central, en mesogástrica, o en la porfiria, el cólico por intoxicación de plomo, en la tabes dorsal. Acuérdense, en el infarto del miocardio, a veces el paciente tiene dolor epigástrico, ¿no? Cuando ocurre infarto en la cara diafragmática del miocardio, el paciente tiene dolor en el epigastrio y puede confundirse con una gastritis, puede confundirse con una pancreatitis o puede confundirse con una esofagitis. Cuando el dolor es en la parte central, en el mesogastrio, ¿no? Y se acompaña a shock, el diagnóstico posible son las pancreatitis aguda hemorrágica, trombosis mesentérica, bueno, aneurisma disecante de la aorta, infarto de miocardio, embarazo ectópico, ¿no es cierto? La asociación de vómitos, dolor, distensión abdominal que no genera contractura muscular, sugiere oclusión intestinal alta, ¿no es cierto? Y la oclusión intestinal alta nos referimos a oclusión del intestino delgado. Pero también, obviamente, esto acá de repente no es tan cierto, porque la oclusión del intestino delgado se acompaña de vómito, y de vómito precoz, lo que no ocurre con una obstrucción más baja del colon, donde a veces el vómito, si se presenta, es una manifestación tardía. Miren, todas estas situaciones que puede parecer una cosa que no tiene tanta trascendencia, pero nos ayuda muchas veces a precisar el cuadro clínico. La asociación de dolor intenso y contractura generalizada e hipotensión, obviamente, sugiere perforación de víscera hueca, ¿no es cierto? Cualquier tipo de víscera hueca. La localización del dolor en el hipocondrio derecho con contractura, obviamente, lo que les he mencionado, colecitis aguda y una úlcera renal perforada, ¿no es cierto? Contractura y dolor en el hipocondrio izquierdo, perforación por úlcera gástrica, divertículo inguinal y rotura espontánea o traumática del vaso, ¿no es cierto? En ese caso, obviamente, habrá una anemia severa. Dolor en fosa ilíaca derecha, toda esta situación que ya les mencioné, ¿no es cierto? Dolor en fosa ilíaca izquierda con contractura localizada, diverticulitis. Acuérdense ustedes esto. La diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, ¿correcto? Hemorragia alta con epigastralgia intensa, por supuesto, hay que pensar perforación de úlcera péptica, ¿no? El dolor en la parte céntrica, nuevamente isquemia mesentérica, ¿correcto? Dolor abdominal acompañado de ictericia, obviamente, que cede tras una hematenesis, sugiere hemofilia. Esto no es muy raro, ¿no? Nuevamente, el diagnóstico de infarto agudo del mesenterio, hay que tener en cuenta eso, el dolor, que a veces no se correlaciona con los signos físicos, menos hallazgos radiológicos. El cuadro clínico es bastante sugestivo, no debe olvidarse, ¿no? Esto ocurre en pacientes, obviamente, que tienen pacientes mayores, ¿no? Y también la posibilidad de mujeres jóvenes, fumadoras, con antecedentes, obviamente, de ingesta prolongada de anticonceptivos. ¿Se acuerdan ustedes? Esto genera, obviamente, riesgo de trombosis, ¿no es cierto? Muy bien, y dolor abdominal con shock hipovolémico, hay que descartar, obviamente, especialmente en las mujeres, hemoperitoneo, ¿no es cierto? De repente es una ruptura, ¿no es cierto?, de embarazo ectópico. Inclusive se puede hacer una punción abdominal, eso se llama paracentesis, o una culocentesis, ¿no es cierto?, para determinar. En estos casos, obviamente, la punción va a originar la presencia de sangre, ¿no es cierto? Y finalmente, tienen ustedes, obviamente, estas situaciones que pueden cursar con hemorragias intraperitoneales que son de necesidad de una laparotomía de inmediato, ruptura de vaso, tumor hepático, aneurisma arterial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la causa frecuente de dolor agudo del embarazo, apendicitis, torsión, ruptura de quiste ovárico, colecistitis. Bien, son los más frecuentes que van a encontrar. Yo creo con eso hemos dado fin a esta exposición. No sé si tienen alguna pregunta. Yo entiendo que esto es bastante amplio. He querido darles un panorama simplemente del síndrome doloroso. Miren ustedes la complejidad, ¿no?, cuando estamos frente a un paciente con un síndrome doloroso abdominal. Bien, chicos, esta es la información que quería ponerles. Yo, para la próxima cita que tengamos, que va a ser el día lunes, voy a presentarles un cuadro clínico, creo que me parece más apropiado, y hacer, obviamente, la inclusión de alguna área interesante
interesante o en un área particular del aparato digestivo. Si tuvieran alguna pregunta, encantado. Si no, ya nos vemos en otra oportunidad. ¿Correcto? Estén atentos a la programación. Buenos días, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias.